Vamos a iniciar la clase hablando un poquito sobre los estudios geotécnicos. Sabemos nosotros que un estudio geotécnico no es más que un estudio que se le hace a nuestro suelo para conocer sus capacidades físicas, químicas y mecánicas. Por ejemplo, ¿cuál sería una capacidad, una capacidad química del suelo? Pues podría ser los minerales que puede contener en algún momento, pueden ser también los elementos que están contenidos en el suelo, si tiene azufre, si tiene hierro, si tiene algún tipo de microorganismo que puede ser dañino para el concreto o para el acero, y en su momento, pues, ciertos elementos muy importantes, como el cloro, por ejemplo, las sales, que son parte importante y fundamental de la corrosión de nuestro acero y de que nuestro concreto pueda tener un trabajo no bien conforme al diseño que estábamos tratando de hacer, ¿no? ¿Cuáles son las características físicas de un suelo? Bueno, las características físicas puede ser su cohesión, su plasticidad, su humedad, su permeabilidad, su elasticidad como tal. Es decir, son características muy marcadas dependiendo del tipo de suelo que estamos analizando. Recuérdense, no es la misma la capacidad de cohesión de una arena que de un suelo limoso o de un suelo arcilloso como tal. Muchas veces este tipo de pruebas no le realizamos no lo realizamos en el estudio geotécnico como tal, porque muchas veces suele ser sumamente caro o el costo-beneficio no es el ideal. Sin embargo, para construcciones de una importancia alta, pues sí debemos de tomar en cuenta este tipo de estudios, ¿no? Y lo que más nos interesa a nosotros sería el estudio del estudio geotécnico como tal, son las propiedades mecánicas del suelo. Dentro de las propiedades mecánicas tenemos dos. La primera de ellas es el ángulo de fricción interna del suelo y la segunda es la capacidad portante o la capacidad soporte del suelo. Recuerdo que hablamos un poquito sobre el ángulo de fricción interna hace unas semanas. Recordemos, el ángulo de fricción interna es el ángulo que tiene cualquier suelo para mantener su estabilidad cuando se realiza un corte en él. Entre más grande sea el ángulo de fricción interna, pues lógicamente el suelo va a tener una capacidad de corte mayor. Y entre menos sea el ángulo de fricción interna del suelo, su capacidad de corte va a ser menor, por supuesto, ¿no? En este caso podemos decir, una arena siempre va a tener un ángulo de fricción interna bajo, aproximadamente entre 15 y 25 grados. Hay unas arenas que llegan hasta 27 grados, siendo este el valor máximo. Los 27 grados es un valor muy mínimo. Lo utilizamos únicamente cuando tenemos apilada la arena, ¿sí? Si tuviéramos una arena mayor de 30 grados de ángulo de fricción interna, podemos decir que se produciría un derrumbe como tal. Esto me lleva a que el ángulo de fricción interna, lógicamente, tiene como tal injerencia directa en la capacidad portante del suelo, ¿verdad? Para calcular la capacidad portante del suelo se utiliza un procedimiento muy en específico que se divide en dos pruebas. Una puede ser la prueba de corte directo, en donde tenemos una muestra inalterada de suelo que le aplicamos fuerzas de corte para saber su ángulo de fricción interna y la capacidad portante como tal. Y la otra es el ensayo triaxial que mediante una saturación y presiones en todos los cubos, en todos los lados del cubo de nuestra muestra, pues así podemos determinar la capacidad portante del suelo. Cuando ustedes vean el tema de cimentaciones en diseño estructural 4, pues creo que van a
a adquirir más conocimiento sobre el estudio geotécnico. Mientras tanto, yo les puedo decir, por ejemplo, si ustedes están construyendo una edificación sismo resistente, ¿deberíamos de tener un estudio geotécnico o no deberíamos de tener un estudio geotécnico para una edificación sismo resistente? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Inge, yo pienso que no solo para una construcción sismo resistente, sino para cualquier tipo de construcción se debe tener un estudio geotécnico. Es importante. Exacto. Ahí Sí, resumiste todo. ¿Sí, Estuardo? bueno, regularmente casi no, más lo hacen en edificios, pero no en viviendas. No es el 100% todo, pero en gran parte que sí no le hacen estudio de suelos. Claro. El estudio de suelos yo creo que se ha quedado por un lado, porque asumimos siempre que una zapata para una vivienda, por ejemplo, de 2 niveles, va a tener una sección cuadrada de 1,20 por 1,20. Sin embargo, eso muy pocas veces cumple en su veracidad. Muchas veces o sobrediseñamos nuestra edificación o no la diseñamos de manera correcta, ¿verdad? Les digo, por ejemplo, ayer estábamos dando diseño estructural 4 y teníamos una zapata para una edificación de 3 niveles de 2,5 metros por 2,5 metros y utilizamos un valor soporte de 16 toneladas por metro cuadrado, con valores reales de un estudio de suelos que yo realicé hace mes y medio aproximadamente. Entonces, imagínense, si yo le hubiera puesto zapatas de 1,50, por ejemplo, me hubiera quedado muy bajo en lo que son las áreas de mi cimentación como tal, ¿no? Ahora bien, ¿por qué les preguntaba esto? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. El primero de ellos son las construcciones sismo resistentes y el segundo es cuándo vamos a aplicar estudios específicos para las construcciones sismo resistentes como tal. En este caso yo les podría decir que en algún momento la construcción sismo resistente es aquella que va, como lo dice su nombre, va a resistir las vibraciones que genera un sismo mediante sus ondas P o sus ondas S. Recuérdense, y quiero dejarlo muy en claro, porque hace unos meses escuché a una, ¿cómo le diríamos? A una empresa dedicada a al sector inmobiliario, hablar de construcciones antisísmicas, ¿sí? Las construcciones antisísmicas como tal no existen, porque algo antisísmico tendría que ser algo que no le vaya a afectar los sismos, algo que está libre de, ¿verdad? O algo que quite el efecto de los sismos. Sin embargo, el efecto de los sismos siempre va a aparecer en nuestras construcciones. Por lo tanto, si ustedes van a ofrecer sus servicios, no lo hagan con construcciones antisísmicas, háganlo con construcciones sismo resistentes, es decir, que no vamos a tener problema al momento de que aparezca un sismo como tal. Habiendo dicho esto, pregunto, ¿qué consideran? Voy a preguntarle a dos personas. Bennett, ¿qué consideras como una construcción sismo resistente? ¿Qué se te viene a la mente? Que no sucumba tan fácil, digamos, al movimiento de un sismo. Es decir, que resista, que soporte su propio peso y las personas que están adentro. Más no que, porque hay personas que lo tienden a equivocar con que es que no hace que supuestamente las personas no sientan que hay temblor o algo así, como que lo evitan. O al menos ese es el problema que yo he visto, que mucha gente dice, es que mi casa evita los temblores, algo así. Eso es lo que yo entiendo con sismo resistente, que aguante, más o menos, o sea, que soporte. Ok, gracias. Dijiste algo muy puntual y es que muchas personas sí lo dicen, que mi construcción, ellos lo toman que es una construcción sismo resistente porque en su caso, las edificaciones, en las edificaciones en donde están viviendo,
pues no se van a sentir los efectos de los sismos. Eso es totalmente inválido. Muchas veces no sentimos el efecto de un sismo porque estamos en movimiento, porque fue de baja magnitud o porque el suelo que tenemos debajo de nuestra construcción está tan bien compacto que no transmite muy bien las ondas sísmicas. Sin embargo, siempre vamos a sentir los efectos de un sismo. La sismoresistencia como tal se define como su nombre, resistente a los sismos, es decir, que los elementos estructurales, las vigas, las losas, las columnas, las zapatas, las vigas de cimentación, las vigas conectoras, etcétera, etcétera, van a resistir y van a estar dentro de su rango elástico, ¿sí? Es decir, se van a poder deformar, mas no van a producir fallos dentro de su estructura. Cuando una construcción no es sismo resistente, a la menor vibración va a provocar que las vigas se agrieten, que ya haya filtración de agua en las losas, que las columnas exploten como tal, así como habíamos visto hace unos días un poquito el tema de los elementos estructurales como tal, ¿no? Ahora bien, ¿por qué les hablo de sismoresistencia? Porque la sismoresistencia se complementa con dos temas. Primero, con el diseño estructural como tal, y segundo, se complementa con la tipología estructural. Hay tipologías que no son sismorresistentes como tal. Hay otras que sí tienen su sismoresistencia bien marcada. Por ejemplo, los marcos dúctiles o los marcos rígidos son diseñados específicamente para hacer construcciones sismorresistentes. La mampostería reforzada está diseñada para tener resistencia o tener sismoresistencia. Sin embargo, la mampostería simple, por ejemplo, como el adobe, no tiene un diseño sismorresistente. Una estructura funicular, por ejemplo, tampoco tiene una estructura sismorresistente. Una estructura tripoprat sí tiene una estructura sismorresistente como tal, porque trata de que toda nuestra estructura tenga una simple y sencilla, un simple y sencillo diseño que nos hará diluir todas las cargas sísmicas que puedan afectar a nuestra estructura. Las cargas sísmicas se pueden disipar o diluir de dos maneras. Primero, con disipadores de energía, es decir, amortiguadores que se colocan o en la cimentación o se colocan en los esquineros, en los marcos, en las esquinas de nuestros marcos, lo cual restringiría el movimiento, ¿no? Y la segunda es diseñando los elementos estructurales de manera correcta. A veces tenemos que hacer una comparación entre lo que es viable y funciona bien y lo que es caro y también funciona bien. Por ejemplo, un disipador de energía de una longitud de 1 metro con un diámetro aproximado de 30 centímetros o 20 centímetros nos puede llegar a costar entre 15,000 y 20,000 quetzales. Es decir, son bastante caros. De esos 15,000 quetzales los podemos aprovechar mejor para construir una columna, una viga un poquito más grande, pero que sea sismorresistente. De igual manera, los amortiguadores se miran totalmente feos cuando se están colocando en los esquineros de nuestras columnas o de nuestras viviendas. La segunda opción es colocar amortiguadores en la cimentación, tales como los que están utilizando en Japón, en Corea, en China y todos los lugares asiáticos. Es decir, tenemos nuestra columna como tal y en la parte de abajo pues se le coloca como un amortiguador, como un resorte que al momento de vibrar la casa, esto absorbe la energía y solo provoca una vibración mínima casi imperceptible. Sin embargo, cada amortiguador de esos está alrededor de $20,000, lo que sería totalmente inviable, que serían 160,000 quetzales, ¿va? Con 160,000 pesos bien podemos construir un nivel
de losa, por ejemplo, ¿va? De unos 100 metros cuadrados que fácilmente nos lograría alcanzar el dinero. Entonces tenemos que hacer como que la balanza entre economía y poder verificar la parte de la viabilidad con respecto a el tema de qué es lo mejor económico y qué es lo mejor estructuralmente hablando. Con esto caigo al tema entonces de algunos materiales que podríamos nosotros utilizar con respecto a nuestras construcciones sismorresistentes. Insisto, muchas veces, como tal, las construcciones sismorresistentes no tienen como tal bien definidos, o perdón, los materiales no tienen bien definidos cuáles pueden funcionar y cuáles no en una construcción sismorresistente. Sin embargo, en su momento nosotros deberíamos de chequear en algún momento cuáles sí pueden ayudarnos a bajar los efectos de un riesgo sísmico. Lógicamente, los materiales de construcción que deberíamos utilizar vienen anidados al diseño estructural como tal. Y esta es la otra parte de la construcción sismorresistente. Si nosotros no hacemos un diseño estructural como tal de manera correcta, pues lógicamente nunca va a resistir nuestra construcción un sismo. Podemos tener columnas de 90 por 90 para cubrir luces de 4 metros, por ejemplo. Estamos diseñando una megacolumna para una luz muy poca, ¿sí? En su lugar, en vez de disipar la energía sísmica, pues la va a amplificar por el peso que genera estas columnas. Por lo tanto, ahí ya no es una construcción sismorresistente, sino sería una construcción que tendría una vulnerabilidad ante los sismos muy alta. Si nos vamos al otro lado de la moneda, podemos tener una luz de 12 metros, por ejemplo, y tener columnas de 30 por 30, pues sería una aberración en el diseño estructural. Por lo tanto, tenemos, y aunque le pongamos un acero grado 80 y un concreto de 8000 PSI de esfuerzo a compresión, por ejemplo, lógicamente no vamos a resistir los esfuerzos que provoca la vibración por el concreto. Por lo tanto, vamos a ver entonces el diseño estructural como tal, el cual nos ayudaría a nosotros para poder establecer en algún momento cuáles son los pasos básicos para poder establecer una construcción sismorresistente. El diseño estructural en su definición nos dice que es una rama de la ingeniería civil y de la arquitectura. Ojo, van los dos en conjunto, que se ocupa de diseñar con la arquitectura y calcular con la ingeniería civil los elementos y sistemas estructurales. Muchas veces debemos de trabajar los elementos por separado y muchas veces debemos amalgamarlo todos para trabajar un sistema estructural en conjunto como tal, como es lo que vamos a ver la próxima unidad, ¿no? Este sistema estructural, su finalidad es conseguir estructuras seguras, resistentes y funcionales. Por ejemplo, podemos decir que deben de ser seguras por el uso que les van a dar, resistentes porque lógicamente tienen que resistir cargas y tienen que ser tienen que ser funcionales porque en algún momento no podemos colocar una viga de 60 de peralte por 40 de base para cubrir una luz de 4 metros. Porque sería inviable, estaríamos sobrediseñando nuestros elementos estructurales. Recuérdense, el diseño estructural siempre nos da dos límites, un límite superior y un límite inferior. En esto que está entre mis dos límites es en donde nosotros debemos de diseñar nuestros elementos estructurales. Diseñarlos con baja cuantía de acero, por ejemplo, es malo porque no van a resistir. Pero diseñarlos con alta cuantía de acero también está mal, porque estamos sobrediseñando nuestra estructura, lo que la va a hacer naturalmente más pesada y por lo tanto va a vibrar más cuando existan más cargas. Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta. El estudio de una estructura, tanto en su diseño como en su cálculo y en el tipo de tipología que estamos encontrando,
encontrando, perdón, consiste en balancear y evaluar la funcionalidad, factibilidad y seguridad. La funcionalidad nosotros la vemos reflejada en los diseños estructurales que estamos creando. La factibilidad la chequeamos mediante el presupuesto que estamos haciendo. Y lógicamente su seguridad mediante la amalgación del estudio o el diseño o la memoria de cálculo con el presupuesto que estamos sacando. Pregunto, ¿en cuánto estará el valor del metro cuadrado de construcción para una vivienda familiar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá alguien que ya trabaje en la construcción o que ya trabaje en una constructora que nos pueda decir? ¿Quién nos da el valor del metro cuadrado de la construcción como tal? ¿Quién creen ustedes? Porque yo si tengo una constructora les podría decir, pongamos a 8,000 pesos el metro cuadrado de construcción porque así me queda más ganancia para mí. Pero las cosas no son así, ¿va? Porque si estamos estudiando es para poder ayudar a los demás en un futuro, no para sangrarlos, ¿va? Ojo, el metro cuadrado de construcción a inicios de año se encontraba entre 1,600 y 2,000 quetzales por nivel. ¿Quién nos da estos parámetros? Lógicamente nos los dan dos personas. Primero, la Cámara de Comercio de Guatemala y segundo, la Cámara de Construcción de Guatemala como tal. Ahora bien, si ustedes se dieron cuenta, el precio del acero, el precio de los agregados y el precio del cemento subió significativamente. Lo que también nos dice que en algún momento sube el precio del metro cuadrado de construcción. Para el inicio del tercer trimestre, perdón, del último trimestre, que sería ahorita en octubre de este año, podemos definir que el metro cuadrado de construcción está desde 2,100 hasta 2,400 por metro cuadrado. Es decir, subió una cantidad exorbitante. Primero, porque los materiales subieron de precio y segunda, porque la mano de obra se encuentra escasa. Si ustedes hablan con cualquier maestro de obra, les va a decir que los albañiles ahorita por miedo del COVID muchas veces ya no están trabajando o que otras personas prefieren irse a otro país, a los Estados Unidos, a Canadá a trabajar porque la mano de obra es mejor pagada. Lo que conlleva esto que la construcción sea más cara. ¿Por qué les digo esto? Porque en su momento nosotros tenemos que establecer la factibilidad de realizar una construcción. Por ejemplo, yo tuve un cliente en el área de Cachaque, en San Marcos, imagínense, en donde yo le hice un presupuesto para una casa eran 250 metros cuadrados y el presupuesto me salía aproximadamente, era como en medio millón y medio por ahí, para 250 metros cuadrados. ¿Qué me dijo el cliente? Bueno, que en su momento no iba a construir como yo había diseñado, porque él consideraba que el maestro de obra le iba a cobrar menos por hacerle su construcción. Ok, está bien, pero recuérdense, a veces la funcionalidad de los elementos estructurales en papel todo chequea. Sin embargo, cuando estamos en campo siempre van a haber modificaciones dentro de nuestros diseños y sistemas estructurales, lo que muchas veces tenemos que analizar si es económico el poder hacerlos o si realmente no es económico el poder hacerlos. Con esto entonces digo yo que para hacer una construcción sismo resistente debemos analizar la factibilidad. A veces es mejor reducir secciones y que todavía entren en el límite permisible de las vigas, por ejemplo, que en lugar de ser una viga de 60 por 40, sea una viga de 40 por 30, por ejemplo, pero si chequea,
pues lógicamente podemos adaptarnos a esa idea, ¿no? Ahora bien, las principales características que están asociadas al material de construcción o a los materiales de construcción son la forma constructiva o cómo vamos a utilizar los materiales, el detalle que va a tener cada elemento estructural o arquitectónico que nos hace en su momento tener diferentes detalles, la durabilidad que le vamos a dar a la construcción, la resistencia, el costo, la disponibilidad de los mismos y la capacidad que va a tener la estructura. Por ejemplo, les puedo decir, en el área del altiplano una vez yo estaba construyendo, bueno, supervisando más que construyendo, y nos decía nuestro cliente que en un momento, pues nosotros conseguíamos el metro cúbico de agregado grueso en 250. Y nos decía en algún momento que para él estaba muy caro y que él lo conseguía en 125 quetzales. Cuando nosotros dijimos, bueno, tráigalo usted, él nos llevó como 3, 4 camionadas y al momento de darnos cuenta era un piedrín de tipo rojizo. Es decir, que su abrasión era bastante grande y que su uso en la construcción era limitada y muy mala, ¿verdad? Entonces, ojo, muchas veces lo barato no es lo mejor. De igual manera, a veces se utiliza un cemento que es un cemento WP, que creo que ya había hablado de ese con ustedes. El cemento WP es un cemento chino exportado que según los fabricantes tiene alto estándar de calidad en su fabricación, pero digo según sus fabricantes porque eso, entre comillas muy grandes, porque eso nos los dice el ferretero, no el fabricante, ¿no? Ese cemento, si no estoy mal, estaba en 40 y pico quetzales, o entre 45 y 55 quetzales por ahí, cuando el UGC de Cementos Progreso está a 78 quetzales, por ejemplo. Entonces es casi la mitad de precio. Desventajas de utilizar el WP, que era un cemento malísimo para la construcción, necesitaba mucha arena para crear una pasta arena-cemento y necesitaba, y su relación agua-cemento siempre era muy grande. Por lo tanto, siempre nos pedía un mayor consumo de cemento para poder llegar a la resistencia a compresión que nosotros deseábamos, ¿no? Entonces, no siempre, insisto, lo más barato es lo mejor. Muchas veces es mejor utilizar un cemento que ya tenga certificación ISO y que su certificación ante Cowanor y ASTM sea válida. Sin embargo, muchos cementos que son de marca Patito, si lo queremos ver así, no la tienen y en su momento, pues, generan mayor gasto en las construcciones. Hablando de esto, podemos decir que los elementos que componen un sistema estructural son bien marcados y más que un sistema estructural, un cálculo estructural como tal, ¿no? Dentro de los pasos que deberíamos nosotros seguir para crear un diseño estructural como tal, tenemos que son 5 pasos básicos. No son los únicos, pero son los 5 pasos básicos. Podríamos decir en algún momento que el primer paso es la estructuración, que consiste en definir la ubicación, dimensiones y los materiales a utilizar. Es decir, ahí definimos en dónde vamos a colocar las columnas, de acuerdo a nuestro diseño arquitectónico, en dónde van a ir vigas, en dónde van a ir soleras corona, depende a nuestro diseño arquitectónico y sobre todo los materiales a utilizar. Si yo quiero tener luces muy grandes, voy a elegir una tipología estructural de marcos rígidos de acero. Ahora, si yo quiero construir de mampostería para hacer más barata la construcción, pues utilizo cemento, arena, hacer varillas de acero, blocks, etcétera, etcétera, ¿no? La estructuración siempre va a ser el primer paso y va a ser siempre el paso más difícil, porque en algún momento nuestro plano arquitectónico nos dice que todo está bello, que todo está bien. Sin embargo, al calzar las grillas de vigas y columnas, no calzan de manera adecuada. Por lo tanto, tenemos que volver a reorganizar. Y si al cliente no le gusta, tenemos que volver a crear otra vez
ciertos aspectos muy importantes, ¿no? Primera parte. Segunda parte, debemos de realizar un análisis. Este análisis consiste en la utilización de métodos para el cálculo del comportamiento de la estructura. Prácticamente lo que vamos a ver en la otra unidad. Utilizar el método de Cross, el método del portal, el método del voladizo, si es mampostería. Utilizar ciertos manuales de diseño, verificar cómo se diseñan las vigas, las columnas, las zapatas, los muros, las losas, etcétera, etcétera. Es decir, hacer un análisis completo del edificio, viendo qué cargas voy a utilizar, qué luces voy a utilizar, cuál va a ser mi sistema estructural, si el sistema estructural me permite analizar o me permite utilizar los materiales que he previsto anteriormente, porque, por ejemplo, no vamos a hacer una viga de concreto armado de 10 metros, si lo máximo son 9, por ejemplo. O no vamos a hacer una viga de acero, de un perfil W de acero, de 3 metros, si lo mínimo son 6 metros, de acuerdo a su chequeo por economía, ¿no? Entonces, estos son aspectos muy puntuales que nosotros debemos de analizar. Luego de esto tenemos el diseño, y es que en base al análisis que hicimos anteriormente, y si todo esto nos chequea, pues podemos decir que sí, efectivamente, podemos tener ya nuestro diseño final. Ojo, en el análisis la mayoría de veces las complicaciones que tenemos son las columnas. Recuérdense, las columnas deben ser corridas de abajo hasta el nivel superior. Y aún más, muchas veces nos quedan que una columna en medio de la sala o en medio de la sala familiar en el segundo nivel o en la esquina de un baño, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones son las que nosotros tenemos que analizar. Recuerden, si una columna tiene que ser un elemento fundamental que va desde la cimentación hasta la última solera de corona. Ahora bien, también aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces, por colocar columnas, por molestar, se nos traslapan las zapatas en la cimentación. Y más aún, se nos podrían traslapar, quedar vacíos dentro de las columnas, dentro de las zapatas, o en su momento, pues deberíamos de decidir si utilizamos una zapata combinada, una zapata corrida, una zapata aislada, etcétera, etcétera. Muchas veces el análisis es la parte más difícil de una construcción, porque tenemos que amalgamar el contenido arquitectónico con el contenido estructural como tal. ¿Alguna duda, compañeros? Ingeniero, A ver, contame, Brian. solo una duda con respecto a los parámetros del precio de los metros cuadrados. La verdad yo considero que esos precios son muy pocos, o sea, no equivale realmente al precio de una construcción, o en qué se basan ellos para realmente poner ese precio, porque yo por lo que he visto de primera mano, ese precio, por ejemplo, de 1.600 o incluso de 2.100 es muy poco para una construcción. Entonces ahí me causa un poco de duda en qué se basa o si realmente todos como profesionales deberíamos respetar estos precios. Al final de cuentas, fíjate que algo que se establece o algo que nosotros deberíamos de establecer son presupuestos prediseñados por nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que yo puedo llevar un presupuesto desde los 2.500 hasta los 2.200 para una construcción, hablando netamente de mi experiencia, conforme yo manejo los presupuestos. ¿Por qué? Muchas veces inflamos los presupuestos por el hecho de que nosotros ejecutamos las obras. Es decir, ¿cuánto es el porcentaje de gastos indirectos? Tu ganancia, como lo queremos ver así, lo manejan como el 30%. Es decir, si vas a construir una obra de 100,000 quetzales, vas a ganar 30,000 quetzales, ¿sí? Y así sucesivamente. Lastimosamente, y lo digo abiertamente, sin miedo a confundirme, la construcción es un negocio rentable, es un negocio que deja buen dinero,
y que muchas veces se ha utilizado más para lucrar que para poder tener en algún momento unas construcciones o ayudar al vecino o a la persona que en su momento esté construyendo. La Cámara de Comercio de Guatemala establece estos precios y más aún, la Cámara de Construcción de Guatemala establece estos precios de acuerdo a un sondeo que ellos realizan en el costo de los materiales y aún más en presupuestos de diseño que ellos mismos fabrican, ¿sí? ¿Qué parámetros toman ellos? No te sabría decir, porque gracias a Dios yo no me relaciono con la Cámara de Construcción, porque ese es un tema un poquito más delicado de tratar. Lo que sí te puedo decir en algún momento es que tampoco existe un arancel dentro de los profesionales de la ingeniería y arquitectura, ¿no? Que nos hagan decir, bueno, ustedes tienen que poner este precio para lo que cobran en sus planificaciones, esto por ejecución y esto para su ganancia, sino uno lo hace conforme a lo que uno quiere ganar. Yo he visto constructoras que elevan los precios a los 3,500, 4,000 pesos, donde tienen un margen de ganancia del 30 al 40%. Para mí eso es una estafa para las personas. Lo digo sinceramente. Yo tal vez a lo mejor por eso no tendré tanto trabajo, entre comillas, pero yo coloco siempre los costos que son directamente proporcionales. Si una obra me va a costar 500,000, le puedo colocar 15 o 20% de gastos indirectos. Pero yo sé que en algún momento esos gastos indirectos incluyen variaciones en precios, variaciones en mano de obra, accidentes, imprevistos, etcétera, etcétera, ¿no? Conforme vayamos avanzando en este tema del diseño estructural, creo que vamos a hablar un poquito más sobre el tema de los costos y de los presupuestos. Preliminarmente te puedo decir que uno como profesional pone sus costos. No hay nada que te diga. Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros sí ya tiene un arancel que está pronto a aprobarse. El Colegio de Arquitectos no sé, porque no es mi rama, entonces no te podría decir si sí o si no existe este arancel de precios. Pero mientras tanto, vamos a dejar la clase del día de aquí. No sé si con eso respondo tu pregunta, Brian. Sí, ingeniero, todo bien. Gracias. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y vamos a seguir hablando de esto el día de mañana. Entonces, que tengan buena noche, compañeros, y que descansen.